Lucas insiste en hablarnos sobre el sentido de la vida. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál es el significado de la existencia? Nos registra entonces el encuentro de Jesús con algunos personajes, las enseñanzas que el maestro de Nazaret da a las multitudes y las que dirige a sus discípulos. Así, desde el capítulo 11, hemos visto la reprensión de Jesús contra los intérpretes de la ley, quienes serán castigados por la sangre de todos los mártires y sobre todo, como lo dice en sus propias palabras, porque han quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Esta es una frase que se aplica perfectamente a los maestros del relativismo posmodernista, que debido a la gran comezón de oír, le llamaría Pablo, tienen multitudes de seguidores, pero les han quitado la llave de la ciencia. Ellos no entran y están impidiendo que los demás entren y se pierda así el sentido de la vida y se logre una oposición tal que los profetas fueron asesinados. Por eso Jesús inmediatamente después nos invita a no temer a los que matan el cuerpo y luego nada pueden hacer. Nos invita a que tengamos temor de aquel, es decir, Dios, el que puede pedirnos el alma y echar el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús es muy claro en esto. Después nos dice que en esta persecución, el que le confesare delante de los hombres, será confesado por el propio Jesús ante el Padre y ante los ángeles. Quien le negare y quien rechazare la salvación, rechazando así la obra del Espíritu Santo, no tendrá perdón en este siglo ni en el venidero. No hay perdón para esa persona. No hay perdón para el incrédulo que rechaza la salvación. No hay perdón para el creyente que apostata, que abandona la fe. Después Jesús nos dice que no tengamos preocupación porque habremos de contestar cuando nos conminen a dar razón de nuestra fe, cuando nos lleven a los lugares religiosos en calidad de detenidos o cuando las autoridades civiles nos quieran perseguir, incluso asesinar. No tenemos que tener temor de lo que hemos de decir, porque hemos vivido en la meditación de la palabra de Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo nos dará lo que tenemos que decir. De esa palabra implantada en nuestro corazón, Él vivificará lo que las personas necesitan escuchar. Lo que por supuesto no significa que necesariamente las hemos de convencer y entonces nos libraremos del martirio. El necio no quiere ser convencido. Tenemos allí a Esteban con un gran discurso inspirado por el Espíritu Santo, pero finalmente apedreado. Lo mismo podríamos decir de Sócrates, con esa grandiosa apología, y sin embargo es condenado a beber la cicuta. ¿Y qué decir de Cristo? De quien era claro que no había razón para que fuese condenado, y sin embargo, como un criminal, fue crucificado. Estamos llamados a seguir a Jesús, y todo esto tiene relación con el sentido de la existencia. No estamos aquí, en primer término, para vivir una vida larga, sino para ser testigos de Cristo, en la vida o en la muerte, en el martirio. Después hay una
situación en la que Jesús aprovecha para advertirnos contra la avaricia, precisamente contra las personas que suponen que el sentido de la vida es ganar dinero, poseer y acumular bienes materiales. Y, por supuesto, no perciben, no son conscientes de manera constante de la perentoriedad, de la manera en que la vida es fugaz, en que la vida es frágil. Y por eso aquella parábola del Señor, del hombre rico que había tenido gran éxito en la vida, éxito en los negocios, y se disponía, como nuestros actuales jóvenes, a vivir para el placer. Y aquella noche murió. Y entonces Jesús insiste, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Preocuparnos por las cosas materiales? Miren a los lirios del campo, miren a las aves del cielo, Dios las cuida. ¿Cuánto más no nos cuidará a nosotros? Nosotros tenemos una tarea, y esa tarea es buscar el reino de Dios y su justicia. Lucas dice, buscad el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? A fin de cuentas, el reino de Dios, buscar el reino de Dios, es buscar la persona, es amar a Dios con todo nuestro ser. No quiero decir con el corazón, aunque bíblicamente el corazón es lo más íntimo de nosotros, pero hoy se malentiende corazón como poner emociones en algo. El mandato habla de amar a Dios con las fuerzas, con la mente, con las decisiones. Amar a Dios con todo nuestro ser. Y por tanto, cuando Él es el amado, nosotros no tenemos un anhelo mayor que hacer su voluntad. Nuestro gran tesoro es la persona. Cuando en este mismo pasaje Jesús dirá que hagamos tesoros que no se corrompen, tesoros que los ladrones no pueden robar, no se está refiriendo a que continuemos en una actitud de codicia, buscando unas riquezas mejores, más esplendorosas o más duraderas. A fin de cuentas, parecería una actitud análoga. El verdadero tesoro celestial es encontrar la relación con Dios. Es conocer al amado, es tener una comunión íntima con el amado. Nuestro tesoro eterno, lo expresará el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?, refiriéndose a Dios. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Buscar el reino de Dios es buscar a Dios, es amar a Dios con todo nuestro ser, y como le amamos, es llegar a la obediencia feliz, que alguna vez ya les he comentado. La obediencia feliz es aquella en que el enamorado pregunta a la amada, ¿qué quieres hacer? E incluso le dice, porque tus deseos son órdenes. Estoy rendido a tus pies. Y entonces la amada sugiere algo y el amado, el amante, está muy feliz de hacer lo que la amada quiere. Cuando amamos a Dios, estamos rendidos a sus pies. No tenemos otro anhelo que su voluntad. Nuestra felicidad, nuestro deseo, la coincidencia de nuestra voluntad con la voluntad divina, ese es el reino de Dios. Y ese es el más grande tesoro que nosotros podemos tener. Y ese tesoro es eterno porque cuando nosotros muramos, tendremos una vez más cada día percepción más profunda de Dios. Y cuando resucitemos y nuestro cuerpo y nuestra alma vuelvan a estar unidos y estemos en la nueva tierra, en la nueva creación en plenitud, seguiremos conociendo a Dios. Como Dios es infinito, nunca vamos a terminar de conocerlo.
pero cada vez lo vamos a conocer más. Y entre más le conocemos, desde ahora, entre más le conocemos, más le amamos. Entre más le amamos, más le adoramos. Entre más le adoramos, más le seguimos conociendo. Y entre más le seguimos conociendo, también más le amamos. Es un círculo virtuoso, una espiral ascendente que jamás termina. Esto es lo que Jesús nos ha dicho del sentido de la vida. Pero no ha terminado allí. Ahora voy a leer en el capítulo 12 de Lucas, y le invito para que tenga su Biblia a la mano, porque voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, y yo quisiera que, lo más probable, que usted tenga la Biblia de Casiodoro, me siga con la vista y vaya haciendo la comparación pertinente con lo que yo voy a leer. Lo voy a leer despacio para que usted me pueda acompañar. Lucas 12, del 35 al 48. Estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos, a quienes el patrón encuentre despiertos y listos cuando él regrese a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa. Se dispondrá y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Recuerden esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar. Así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Entonces Pedro dijo, ¿nos cuentas esta historia a nosotros o a toda la gente? El Señor dijo, ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Les digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos, incluso a las mujeres, come, bebe y se emborracha. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los esclavos que son infieles. El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere, será castigado con muchos golpes. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Se espera más del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. Qué pasaje tan interesante. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Podríamos titular nuestra plática de hoy. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Notan ustedes que otra vez Jesús está abordando el sentido de la vida. Que podríamos morir en el martirio, como le reclamó a los intérpretes de la ley que mataban a los profetas, como nos advirtió a nosotros que no temamos a quienes vienen a matar nuestro cuerpo, valga la expresión, pero también nos dice acerca del sentido de la vida, lo poco que duran las riquezas
y lo poco que dura la vida, en el caso de aquel hombre que sin la menor idea de que moriría esa noche, esa misma noche, pidieron su alma. Ahora hay una tercera posibilidad, que Jesús regresara y nosotros todavía estuviéramos vivos. En los tres casos hay algo en común, y es que sea que nos hayan matado por Cristo, sea que hayamos muerto por cualquier otra razón, o sea que estemos vivos cuando el Señor regrese, se nos van a pedir cuentas. Ese es el punto. Se nos van a pedir cuentas. Ya vimos, por ejemplo, que aquellos que para no sufrir, para que no los maten, estaba viendo en la semana una película muy dispensacionalista, centroamericana, hecha con muy pocos recursos, en ese sentido bastante mala, pero tenía un acierto. Ponía varios casos de creyentes perseguidos, presos, a los que se les instaba para negar a Dios, para negar su fe en Cristo, con la amenaza del sufrimiento de los hijos. Y pues estos creyentes preferían el bienestar de sus hijos que ser fieles al testimonio. Entonces, en estos casos, Jesús nos está advirtiendo precisamente de que nos han de pedir cuentas. Si negamos la fe, si dijimos que no conocíamos a Cristo, si rechazamos la fe y caemos en la apostasía, no nos espera el perdón ni en esta vida ni en la venidera. El segundo caso es de esta persona muy rica, a la que no le preocupaba el prójimo, no le preocupaba a Dios, solo le preocupaba el dinero y los placeres. Y ese tema Lucas lo ampliará en el capítulo 16 con la historia del rico y del mendigo, y ambos murieron. El punto es que otra vez a este hombre rico se le van a pedir cuentas de lo que hizo con su dinero, de lo que hizo con su inteligencia, con su tiempo. Y el tercer caso, si cuando el Señor Jesús venga estamos vivos, estaremos listos o no estaremos listos. Estaremos haciendo lo que Él quiere que hagamos o no estaremos haciendo lo que Él quiere que hagamos. En los tres casos se nos van a pedir cuentas. Y por eso nosotros tenemos que vivir en la constante expectativa del regreso de Cristo o del momento en que dejemos el privilegio de esta vida para entrar en un privilegio mayor, que es la vida eterna, fuera del cuerpo. Porque ahora en el cuerpo, y gracias a nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, probamos ya la vida eterna y el reino de Dios. Pero entonces meditemos un poco en que Jesús nos advierte que Él está por venir. Y nos dice que bienaventurado o feliz o le va a ir bien al siervo que cuando el Señor regrese esté preparado. Y entonces nos invita. La perícopa que acabo de leer comienza con una invitación. Ceñid vuestros lomos o vístanse, pónganse el cinturón y los zapatos, ¿no? Estén listos. Y enciendan su lámpara. Es decir, para que cuando el Señor venga, no andemos buscando en la oscuridad la manera de encender la lámpara, que en la antigüedad seguramente era algo mucho más complicado. Y estemos listos para ir y abrirle la puerta. Tenemos aquí en la mesa una lámpara que nos muestra cómo eran las lamparitas en los tiempos de Jesús. Esta lamparita se llena de aceite
y a veces se le pone una pequeña mecha, tiene un hoyo respirador y entonces alumbra. Ustedes están viendo precisamente una lámpara muy parecida en el muro detrás de mí, en este caso encendida, para que podamos apreciar mejor la forma. Y del otro lado tenemos un candelabro, una lámpara estilo candelabro, que es una januquilla, es decir, una lámpara que se utiliza para celebrar la fiesta en recuerdo de que los macabeos liberaron el templo y liberaron al pueblo de Israel de la dominación greco-siria en el año 164 a.C., en los tiempos precisamente de la redacción del libro de Daniel. Tenemos abierta una Biblia y precisamente porque el Salmo 119 nos recuerda que la ley de Dios es nuestra lámpara. La segunda carta de Pedro nos dice también que lo que escribieron los profetas inspirados por el Espíritu Santo es la antorcha, es la palabra profética más certera. Y esta Biblia es una edición en hebreo, es la Biblia hebraica stuttgartensia, porque fue editada en Alemania por la Sociedad Bíblica de Stuttgart y está basada en el códice del manuscrito masorético más antiguo con el que contamos, Códice Leningrado o Códice Ben Asher, que es el texto tradicional que se ha copiado desde el principios del siglo XI, no conocemos otros manuscritos de este tipo más antiguos, y que ha sido utilizada para vertir al idioma de cada uno de nosotros la mayoría de nuestras Biblias. Digamos, es el texto que usó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia del Oso en el Antiguo Testamento. Detrás tenemos también unos textos en hebreo, pero en el alfabeto paleohebreo, o que es en realidad un alfabeto un alfabeto cananita fenicio. Y ya tenemos aquí el otro alfabeto. En el libro tenemos el alfabeto que los judíos adoptaron después de su estancia en Babilonia, el alfabeto cuadrado. Las características del texto masorético son las vocales, porque el hebreo anterior no se escribía más que con consonantes. Los masoretas, para facilitar la lectura y conservar el significado, inventaron un sistema vocálico y también un sistema de registro de la música de los tiempos de Jesús, de los tiempos del Segundo Templo, que he estado enviando a los que han querido ser añadidos al grupo que llamamos música sacroprofética. Si usted está en ese grupo, le he mandado varias reconstrucciones de esta música. Cierro diciendo que en esta Biblia, siempre al pie de cada página, tenemos un aparato crítico, es decir, un sistema de referencias con el cual nosotros podemos saber, en caso de cualquier variante, en dónde se encuentra esa variante. Recuerden que los libros antes de la imprenta no son idénticos. Siempre que se hacen los libros a mano hay diferencias. Los manuscritos bíblicos, con todo y ser esencialmente iguales, tienen diferencias. Y para poder trabajar y comparar esas diferencias, este aparato crítico nos da razón de, en cada caso de una variante,
en qué manuscrito se encuentra, cuál es el contenido y la procedencia de ese manuscrito, la fecha y, por supuesto, en qué museo o en qué biblioteca se guarda. He estado compartiendo con ustedes cada semana alguna Biblia especial. Yo espero que esto nos vaya despertando más ese amor por la palabra de Dios y también el entendimiento de la historia, de cómo este texto ha llegado hasta nosotros. Este texto es la lámpara. Así que cuando Jesús dice que debemos tener nuestra lámpara encendida, significa que tenemos que apegarnos a lo que la Sagrada Escritura nos dice en medio de un mundo que cada vez va en un declive más pronunciado, en una decadencia más profunda. El único camino para no caer en esa espiral, en esa vorágine de tinieblas, de confusiones, es tener la lámpara encendida. Es estudiar, comprender, creer y obedecer la lámpara, la palabra de Dios. Y la palabra, la lámpara, se ilumina con el aceite y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que ir siempre en este par inseparable, Espíritu Santo y palabra. No se puede solo estudiar la Biblia, aunque sea en términos sumamente académicos, si no estamos buscando y estamos alerta a una entrega total a la llenura del Espíritu Santo. Tampoco se puede suponer que a partir de mis emociones estoy lleno del Espíritu Santo y despreciar la palabra, puesto que ya tengo el Espíritu Santo. Ambas cosas tienen que ir juntas porque el Espíritu Santo que inspiró este libro jamás me va a enseñar a mí que desprecie yo este libro que Él ha inspirado. Él no me va a decir, como ya te llené, ya no necesitas el libro que yo inspiré. Por el contrario, entre más una persona se rinda a la voluntad y al gobierno, al amor del Espíritu Santo, más hambre y más amor tendrá de esta lámpara. Ambas cosas van inseparablemente unidas. Bien, entonces vemos cómo hay una posibilidad de que el Señor se tarde. Dice que si algunos siervos dicen, mi Señor tarda en venir, y como se tarda en venir, se descuidan y no están preparados cuando Él regrese, entonces serán castigados. Miren, este evangelio, que debe haberse escrito en la década de los 60 del primer siglo, por lo pronto percibía algo que empezaba a ser una realidad. El Señor no había regresado tan pronto como los primeros discípulos suponían. Tal vez ellos pensaron que en 5 o 10 años que hubiesen avanzado en la tarea de anunciar el reino y la resurrección, Jesús vendría a establecer ese reino. Pero pasaron 10 años, 20 años, 30 años y el Señor no venía. Entonces esta parábola era más entendible que antes. Lucas investiga y la recoge en su investigación porque retrata muy bien lo que pasa y lo que va a pasar en los siglos subsecuentes. Jesús advierte y dice, si el señor de la casa se tarda en llegar, pero fíjense cómo lo dice, y aunque tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde. Algunos dicen, bueno, es que Cristo se ha tardado mucho en venir. Los cristianos siempre han dicho que Cristo ya viene y no viene, entonces ¿qué quiere decir eso? Que no va a venir nunca. No, Jesús nos advirtió que podría tardarse. En otra de las parábolas registradas en Mateo, dice que se oye una voz a la medianoche, he aquí el esposo viene. Y en la literatura bíblica y posteriormente en la literatura mística cristiana, la noche oscura es el tiempo en que Jesús no regrese. El amanecer, el anuncio del día a través del lucero de la mañana, según la segunda carta de Pedro, es que la noche está por terminar y la noche termina cuando Cristo regresa.
Estar preparados en la noche es más pesado. Primero porque hay una oscuridad y si no tenemos la lámpara, podemos tropezar. Con más facilidad nos quedaremos dormidos y en el momento que lo necesitemos no estaremos preparados. Pero la noche es también más pesada precisamente porque es el tiempo que, de acuerdo con nuestro ritmo circadiano, la mayoría de nosotros dormimos. Y pues desvelarse a las 11, 12 de la noche, pues tal vez no nos cueste tanto trabajo. Pero a la 1, 2 de la mañana ya tenemos mucho sueño. Y si son las 3 o 4 de la mañana, estamos dormidos, aunque sea con los ojos abiertos. Entonces, es un buen símbolo de que el Señor se va a tardar y va a ser muy difícil esperarlo. Y va a ser muy difícil estar alertas y estar preparados. Es más, va a ser incómodo. No hay cosa más cómoda que cuando llega la hora de dormir, uno se meta en su camita, calientita, sin ninguna adversidad y con toda tranquilidad se pueda dormir. Por el contrario, estar en vela, quizás cerca de la puerta principal de la casa, en el patio, aterido de frío, con alguna cobijita ahí encima, porque este señor no llega, pues es más difícil. Por eso Jesús nos advierte, estén preparados. Y luego es como si pusiera otra pequeña parábola dentro de esta parábola de los sirvientes que no están esperando adecuadamente a su amo, que fue a una fiesta, en este caso es una fiesta de bodas. ¿Cuánto se puede tardar una fiesta de bodas? Pues si en ese entonces las fiestas hubieran sido como las de ahora, que empiezan a las 12 de la noche, pues bueno, imagínense a qué hora llegaba el amo. Seguramente la intención es mostrar que el amo se va a tardar. Y la parábola dentro de la parábola es, si el señor de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, no dejaría que roben su casa. Es decir, aquí hay otro símbolo. Jesús, por supuesto, no es ningún ladrón. Tenemos que saber aplicar las parábolas. Las parábolas aluden a una enseñanza central. La enseñanza central de la parábola grande es que tenemos que estar preparados porque Jesús se va a tardar. Y la parábola pequeña dentro de la parábola grande nos dice que no podemos saber la hora en la que Jesús va a llegar, que de hecho va a venir cuando menos lo supongamos. Y por eso esta primera parte cierra diciendo, el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Bueno, esto debería desanimar y debería alertar. ¿Desanimar a quién? Pues a los estudiosos de la escatología que siempre están viendo señales en las noticias del periódico. Ahora sí ya va a venir Cristo porque esto del COVID y de la vacuna que nos van a implantar la marca del anticristo con la vacuna que se va a activar con el G5 o 5G. Desanímense. No sabemos a qué hora va a venir el Señor, porque va a venir a la hora que ustedes menos se imaginan. Y una advertencia para los que viven como si Jesús nunca fuera a venir. O cuando menos piensan que, bueno, sí, Jesús tal vez venga cuando ellos ya sean viejitos, cuando hayan disfrutado su juventud, se hayan casado, terminado su carrera, tenido sus hijos, pues ahora sí que ya venga el Señor. En algunas películas y libros dispensacionalistas es en el momento cuando los aprenden a los cristianos y ya los van a matar, que el Señor viene y los libra del sufrimiento. No es cierto. El Señor va a venir a la hora que menos pensamos. Y por eso continúa ahora con otra parábola ante la pregunta de Pedro, porque Pedro le dice, bueno, Señor, esto de que no podemos saber a qué horas vienes, se lo dices a toda esta multitud que ha venido a escucharte o lo dices a nosotros, tus amigos más cercanos. Parece que Pedro tuviera esa actitud de algunos predicadores que se sienten tan ungidos, tan consentidos de Dios que dicen, sí, la Biblia dice que nadie sabe, pero a mí sí me lo reveló el Señor. Y hay muchos, no estoy hablando al aire. Aquí en nuestra biblioteca tenemos una sección de libros heterodoxos, por decirlo menos,
en donde alguno de ellos exactamente da una serie de argumentos en ese sentido. A él Dios le ha revelado por tales y tales revelaciones y pasajes de la Biblia la fecha en que Cristo va a venir. Y por supuesto, pues no vino porque uno de estos apóstoles que ya murió decía que Jesús iba a regresar en 1988, octubre del 88. Porque el Salmo 88, en el verso 10, decía, vivirán tus muertos. Y otro de ellos, ese creo que todavía vive, insistía en que la gran tribulación comenzaba en 1992 y entre 94 y 95 sería el rapto. Bueno, pues ya pasaron algunos años del 95 y por supuesto no hay ningún rapto, pero él daba en un libro bastante extenso una serie de argumentos sobre el calendario judío, sobre la fecha de la primera Pascua en la que murió Jesús y una serie de cálculos que al incauto le pueden parecer maravillosos, geniales, pero que contradicen la enseñanza de Jesús. El Maestro va a venir a la hora que ustedes menos lo esperan. Entonces Pedro dice, bueno, tú dices que nadie sabe a qué horas viene esta figura humana celestial que Enoc, que Daniel han profetizado, el Hijo del Hombre, que por lo que nos dices o nos das a entender eres tú. ¿Cuándo vas a regresar tú? La gente no lo puede saber, pero ¿y nosotros? Y Jesús les explica que ellos tampoco. Y que ellos incluso tienen una mayor responsabilidad que el resto de las personas. Porque les dice lo siguiente, ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? El cristiano debe mirarse a sí mismo como un administrador y como un siervo. Servir no es una tarea accesoria que a veces podemos realizar en la vida. Bueno, ahorita yo disfruto, ahorita trabajo para mí, ahorita vivo para mí y de repente, pues sí, tengo la oportunidad de servir. Soy tan buena persona que a veces estoy dispuesto a servir. Esa es una mala concepción de nosotros mismos. Nosotros somos siervos de Dios y somos siervos de los demás siempre. La palabra siervo a veces se ha vuelto casi un título honorífico, sobre todo si va acompañado de las palabras siervo de Dios. Y entonces es un título honroso cuando presentan al predicador como alguien muy importante y dicen, y ahora con ustedes el gran siervo de Dios. No perdamos el sentido. La palabra siervo quiere decir criado. El criado. Así que si alguien se levanta en el púlpito muy orondo porque es el siervo, pues es el criado. De hecho, pues mejor que se arremangue la camisa para que no se le olvide. Existimos para servir. Y en este servicio, Dios nos ha dado una tarea que es la administración. ¿Administrador de qué? Somos administradores de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. No los predicadores. Cada uno de ustedes es un administrador. ¿De qué? Primero, de la vida, del tiempo que estemos vivos. ¿Qué hicimos con el tiempo, con los años que vivimos? Que bueno, si usted vivió 60, 70, 80 años. Usted es responsable de qué hizo con cada año, con cada mes, con cada semana, con cada día, con cada minuto de esa vida. Somos administradores del tiempo. El tiempo no es nuestro, es de Dios y nosotros somos sus siervos. Somos administradores de nuestro cuerpo. ¿Qué hicimos con nuestro cuerpo? ¿Lo cuidamos o lo descuidamos? ¿Le provocamos enfermedades?
Y no solo así en sentido general, sino qué hicimos con nuestro cuerpo, para qué fue instrumento, para qué sirvió nuestro cuerpo. Aquellas mujeres bonitas, hombres guapos, que han usado su cuerpo para romper corazones, tienen que dar cuenta. Como dice Pablo, no presentéis vuestros miembros como instrumentos del pecado, en Romanos 6, sino como instrumentos de la justicia. ¿Qué hicimos con nuestros miembros? Con nuestra boca. Fuimos personas chismosas. Ya en el inicio de este capítulo y en el previo, Jesús nos ha dicho que se nos pedirá cuenta de todo, aun de lo que se dijo en secreto será publicado. ¿Qué hicimos con nuestra boca? ¿Será que alguna señora, cuando se presenta ante Dios, en vez de decirle, usé esta boca predominantemente para predicar, tendrá que decir, pues nunca prediqué, la usé para chismear, qué sabroso era comerse al prójimo? ¿Para qué usamos los ojos? ¿Para qué usamos las manos? ¿Para qué usamos el lenguaje? ¿Para qué usamos la inteligencia? Cuando veo el tipo de programas, de películas que son populares, pienso no solo en las tonteras y los valores que transmiten, sino me pongo en los zapatos de los que escribieron el guión, de los que aportaron para producir la película, de los que actuaron, del que dirigió, y digo, ¿qué clase de corazón y de mente se necesita para invertir tu esfuerzo, tu tiempo, tu nombre, tu fama en esto? Entonces, realmente es un síntoma. Aquello que hacemos y para qué usamos lo que tenemos. Somos administradores del dinero. Este hombre rico de la anterior parábola dice, todo esto tengo, amplío mis graneros, soy rico. Olvidó que todo eso no era de él. Juan Wesley, fundador del metodismo, no porque él se propusiera fundar una nueva iglesia, sino porque Dios le usó en un avivamiento que creció tanto que luego surgió la iglesia metodista, una iglesia que hoy está en agonía. Y no lo digo en afán de denostar, porque fue mi amada iglesia mucho tiempo, sino porque tristemente invadida de las ideologías de género, de las teologías de la liberación, se está muriendo. Pero cuando el avivamiento comenzó, una de las doctrinas centrales de las predicaciones de Juan Wesley fue precisamente la mayordomía cristiana. Nosotros somos mayordomos, somos administradores de todo lo que esté en nuestras manos. El dinero no es mío. Ojalá podamos decir, Señor, esta cartera es tuya. ¿Cómo quieres que la administre? Y si me roban en la calle y se llevan mi cartera, Señor, ¿se robaron tu cartera? ¿Se robaron tu dinero? ¿Se robaron tu carro? Sí. Y por ende, cuando vamos a administrar nuestras, entre comillas, propiedades, tenemos que recordar que son de Dios y decir, Señor, ¿cómo quieres que administre? Muy difícilmente, si usted tiene esta actitud verdaderamente en oración, difícilmente usted va a llegar a la conclusión de que no tiene que ayudar a los pobres, de que no tiene que ofrendar. Eso déjelo para unos a los que Jesús ya señaló y nos advirtió contra ellos. Guardaos de toda avaricia. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra familia es de Dios. He tenido varios casos cercanos de hermanos, de matrimonios, con un hijito, una hijita muy enfermos, graves, y uno se da cuenta que la oración de ellos es prácticamente, Señor, sana a mi hijo. En esa sensación de sigue siendo mío, es mío, no te lo puedes llevar.
Es mío y al mío no le puede pasar esto. He tenido también conocimiento de en estos casos algunos testimonios, y no siempre tiene que ser así, por supuesto, pero el hijo estaba más grave y cada vez más grave, y la gente oraba y cada vez más grave. La atención médica intensiva, y sin embargo no se soluciona. En el momento en que aquellos padres dijeron: Señor, reconocemos que nuestro hijo es tuyo. Si quieres que viva o si quieres llevártelo. En algunos casos fue en ese instante cuando el hijo sanó. No estoy diciendo, insisto, que siempre va a pasar así. Pero sí nos ilustra que los hijos no son nuestros. Nosotros queremos proyectar en ellos lo que no logramos. O queremos heredarles el ministerio. Hay iglesias donde se practica esta costumbre de que toda la familia es la dueña de la iglesia, ¿no? El nepotismo cristiano. Hay padres que no quieren que sus hijos se dediquen al ministerio porque se van a morir de hambre. No, tú estudia algo que te deje dinero. ¿Qué es eso de pastor? Te vas a andar ahí con hoyos en los zapatos. Bueno, si no eres de la prosperidad, porque si eres de la prosperidad, no quieren que sus hijos o sus hijas se vayan de misioneros. Los hijos son nuestros, los papás son nuestros, los hermanos son nuestros. ¿Cómo que Dios se los lleva? Desde la infancia conocí a un amiguito por ahí en el jardín que, no sé, tendría ese niño 8 años y ya decía que él no creía en Dios. Estaba enojado con Dios. ¿Y por qué? Porque le pedí que mi mamá no se muriera y se murió. Mi mamá no es mía, mis hijos no son míos. Todo lo que tengo que poner ese verbo entre comillas, tengo, es de Dios. Yo soy un administrador, yo soy un mayordomo, yo soy un siervo. ¿Para qué se me ha dado todo eso para administrarlo? Pues para administrarlo bien. Por eso esta insistencia de Jesús aquí cuando dice: ¿qué administrador será responsable y digno de confianza? Esta pregunta podría ser también un título, ¿no? ¿Soy digno de la confianza divina? Qué bueno sería preguntarnos eso. ¿Soy digno de la confianza divina? Todo lo que ha puesto en mis manos, decía una oración escrita como un depósito sagrado, ¿lo he administrado correctamente? ¿Estoy haciendo lo que sé que Dios quiere que haga con todo esto que ha puesto en mis manos? Es muy probable que la mayoría saliésemos reprobados. ¿Qué digo? Reprobadísimos. ¿Quién es aquel siervo digno de confianza? Qué bonitas palabras, pero y miren la promesa para el que es digno de confianza. Ese será a quien el Señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Esto tiene un cumplimiento en el tiempo presente y en el tiempo futuro. En el tiempo presente, porque es al que es fiel en lo poco que Dios le va a ir encargando más cosas. A veces hay un joven que emocionado quiere servir a Dios y dice: pastor, es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador, por favor, rénteme la Arena México. A ver, no empezamos por allí. Vente los domingos a lavar los baños. No, pastor, pero si yo tengo un ministerio apostólico. El que ha sido fiel en lo poco, el Señor le va a poner cada vez más. Y esto, como lo veremos en otra parábola muy relacionada con esta, que también está en Lucas, que se llama la parábola de las minas, veremos que tiene también una aplicación en la vida de resurrección. ¿Qué privilegios y tareas nos va a dar Dios cuando estemos resucitados? Esas tareas van a ser diferentes para cada uno según lo que o la fidelidad
con que hayamos vivido administrando en esta vida. Entonces, bueno, tiene muchas resonancias, tiene muchas consecuencias esto que estamos diciendo. Qué afortunado, dice el 43, aquel siervo que cuando su señor regresa, lo encuentra cumpliendo su deber. Que esta cuestión del rapto, ¿no? No digo que no hay un rapto, lo que yo enseño es que el rapto es exactamente la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga para establecer su reino en plenitud, renovar la tierra, acabar con los injustos, pues también nos resucitará a nosotros. Cuando Él venga, el rapto consiste en que nosotros salimos a recibirle, como dice Tesalonicenses, le recibimos como si fuera en el aire. Es solo una manera de decir que en la antesala de su entrada a esta tierra, le recibimos. Transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, para entrar con Él a reinar para siempre, como lo indica la entrada triunfal de Jesús y la entronización de Salomón. Cuando no estamos preparados, siempre que se habla del rapto, nos da temor, aunque no lo confesemos. Es que Jesús va a venir pronto, el rapto puede ser en cualquier momento. ¡Ay, nanita, no vaya a ser! Y cuando predicábamos aquella doctrina dispensacionalista de que el rapto era secreto y de repente pues ya los verdaderos creyentes o incluso los creyentes consagrados se desaparecían, hubo muchas experiencias de niños, de hermanos que de repente no encontraban a la mamá, al marido y ya fue el rapto, ya me quedé, ¿no? O sea, no anhelamos el rapto cuando no estamos preparados. Pero qué diferente cuando estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos conforme a la sabiduría que el Espíritu Santo nos dé. Noten siempre la necesaria dependencia absoluta que tenemos del Espíritu Santo. Cuando estamos sirviendo, administrando, no tenemos miedo de que el Señor regrese. Anhelamos que el Señor regrese. Cuando vemos la situación terrible en la que el mundo está hundido, oramos y decimos, ven pronto, Señor Jesús. Examínese. Si usted no ha estado diciendo esta oración, ven pronto, Señor Jesús, algo está mal. Hay que empezar a revisar nuestra vida. Dice más, les digo que el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Esto es lo que digo en cuanto a cómo en lo poco, si somos fieles, el Señor nos dará mucho. Pero en versos anteriores, especialmente en el verso 37, dice que cuando el patrón regrese, o el amo, el Señor regrese, porque en griego Señor significa el amo, el dueño, dice a estos siervos, el 37, que están preparados, si el Señor los encuentra despiertos y listos, esta figura de estar despierto se usa en varias parábolas y en varias exhortaciones de Pablo, y precisamente a la iglesia tibia, contaminada de mundanalidad, sin la llenura del Espíritu Santo, que no está realizando su tarea en el mundo, que no está sirviendo, le hemos llamado una iglesia dormida. Al que no esté dormido, al que esté listo cuando Él regrese, dice el verso 37, segunda parte, el amo pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa, o sea, siéntense, no coman allá en la cocina, vengan a la mesa del banquete, vengan a la mesa principal, se dispondrá y Él mismo les servirá. ¿Qué figura, no? Dice que Jesús nos va a servir la mesa. Jesús vino para servir. Cuando Jesús vino, dijo estas palabras, yo no he venido
para ser servido, sino para servir. Pero también nos está ilustrando que mientras Él, a través de su Espíritu Santo, nos guía y nos fortalece, nos está sirviendo. Y que cuando Él regrese y entremos al banquete de bodas, Él mismo estará sirviéndonos a nosotros en el banquete como invitados de honor. Él será el que nos ponga las viandas, el plato. Es demasiado grande para comprenderlo, ¿no? Suena hasta extraño decir, bueno, ¿qué como que Jesús me va a estar sirviendo a mí? Bueno, así dice aquí. Por eso la pregunta es, ¿queremos ser fieles, estar preparados o no? Porque vamos a ver en el caso contrario, en el versículo 45, por otra parte, supongan que ese siervo dice, mi Señor se va a demorar, Jesús tarda en venir. De manera explícita o de forma interna, mucha gente tiene esta sensación. Jesús tarda en venir. No va a venir ahorita. Y entonces comienza, aquí la parábola es, a ser un mal siervo, ¿no? Y la idea de ser un mal siervo la ilustra como que en vez de servir a su prójimo, lo lastima, los agrede, los golpea. Usted tal vez diga, no, bueno, yo no llego a tanto. No, no importa. Lo que la parábola está insistiendo o ilustrando es que en vez de amar y servir a los que nos acompañan en este peregrinar por la vida, hacemos cosas que los lastiman, que no les edifican, que los escandalizan, que les estorban en la fe, que los desvían de su camino hacia Dios. Esto está ilustrado como golpear, herir, ofender a los demás siervos. Cuando este Señor llegue, dice, aquel siervo malvado, aquí traduce la Biblia que leí, dice, será cortado en pedacitos, ¿no? Aquí en la Casiodoro de Reina dice, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, no me pregunte aquí cuestiones de si la salvación se pierde o no, porque no es el tema. Pero aunque estamos seguros de la salvación, porque Dios nunca nos va a quitar lo que promete, sin embargo no podemos pasar por alto advertencias como estas. ¿Qué consecuencias tiene ser un mal siervo? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra fe? Para que nuestra fe se pierda precisamente. Y para el tipo de demandas que Jesús tendrá que hacernos. Pensando otra vez en la apostasía, ¿cuál no será la demanda que Jesús le haga a aquel que creyó, conoció, supo, como dice Hebreos 6, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, de las poderes o virtudes del siglo venidero, y luego negó a Cristo y tuvo por inmunda la sangre de Cristo? Será echado con los infieles. La palabra de Dios para todos, viendo el contexto de los castigos a los infieles, escoge traducir, será partido en pedacitos. Como quiera que sea, el castigo es mortal, no es algo que quisiéramos. Y entonces Jesús advierte, el siervo que sabía lo que el Señor quiere y no lo hizo, recibirá muchos azotes. El que no sabía y de todas maneras es culpable, recibirá menos azotes. A veces decimos que todos los pecados son iguales, no todos los pecados son iguales. Todos los pecados tienen en común el romper nuestra comunión con Dios, estoy de acuerdo. Pero los pecados que se hacen con mayor conciencia, con mayor deliberación y con mayor conocimiento, tienen un mayor castigo. Si nosotros hemos sabido de Dios y hemos tenido su palabra, recibiremos mayor castigo si no administramos bien lo que tenemos.
Si usted tiene más años de vida que otra persona, usted se le va a pedir más cuentas. Si usted tuvo oportunidad de una mejor educación, una mejor escuela, a usted se le van a pedir más cuentas. Si usted tuvo más dinero que otros, a usted se le van a pedir más cuentas. Si usted tuvo una Biblia que nunca usó, se le van a pedir más cuentas. Aunque no la haya usado, porque estaba ahí en sus manos. Su responsabilidad era conocerla, meditarla. Si usted tuvo una iglesia donde reunirse y la abandonó y no se sujetó a sus pastores y no estuvo allí para que le ayudaran a no enfriarse, a no dormirse, se le van a pedir más cuentas que al que ni siquiera conoció a Cristo. Decíamos una ocasión, más culpa tiene un creyente por no estar lleno del Espíritu Santo que un inconverso por no entender y conocer a Cristo. Entre más se nos haya dado. Y si somos orgullosos de estos que decimos, oh, pues es que mira, yo soy preparado, yo soy famoso, yo soy guapo, yo soy fuerte, yo soy... Mejor hay que tener temor porque entonces a nosotros, o a ustedes, a los que sean eso, no, se les va a exigir más. De todo lo que tengamos se nos van a pedir cuentas. Y a todos se nos juzgará. Solo menciono, porque no voy a ir al pasaje y no voy a alargar el tema, pero recuerde allá en 1 Corintios 3, donde Pablo dice que todos los siervos seremos juzgados y la obra con la que edificamos a la iglesia será probada. Y que quienes edificaron con paja, con madera, verán cómo su obra se quema, no permanece, mientras que el que edifica con oro y piedras preciosas verá que el fuego no puede destruir su obra. El fuego es el juicio. Dios juzgará a sus siervos, Dios juzgará a los creyentes. El que ha aceptado a Jesús como un Salvador no va a ir a un juicio final como los incrédulos. Es parte de la esposa. Pero la esposa también pasa por un escrutinio. Y si resulta que traía peluca y no cabello, que traía pestañas postizas y un brasier con acojinadito, pues le llamaría Apocalipsis la vergüenza de la desnudez. Es decir, ser conocido en aquello que oculté, de aquello de lo cual no me arrepentí, aquello de lo cual no pedí, ser limpiado y vestido con ropas blancas. La iglesia también va a ser escrutada. Los ministros, los predicadores vamos a ser doblemente escrutados. Y por eso la pregunta de Pedro es trascendente. Señor, ¿le dices esto a la multitud? Sí, digo, si se portan mal, castígalos. Nosotros ya somos tus amigos. No, aquí Jesús... Podemos decir que en esta segunda parábola Jesús es más duro todavía que en la primera. Precisamente porque le está hablando a ellos como administradores fieles o administradores que se dan descuartizados. Más allá de la exégesis para defender una cierta doctrina soteriológica, mejor hagamos caso de la advertencia. ¿Por qué? Miren, déjenme contrastar este asunto con lo que estamos viviendo y la manera en que muchas personas, pero sobre todo jóvenes, están menospreciando la vida, el tiempo, la salud que Dios les ha dado para que administren. Ejemplos. Nuestra hermana Sarita, allá en Barcelona, me explicaba en la semana cuántos jóvenes están saliendo a emborracharse, a fiestas, sin el menor cuidado, y cómo hay un brote, diríamos que incluso más grave que la primera ola de la pandemia. En estos días también Brasil alcanzó la cifra más alta de contagios de todos estos meses. Igualmente en Estados Unidos, ya no en Nueva York,
Ahora en Florida, en California, en Texas, la cantidad de contagiados es inmensa. ¿Por qué? Pues porque las personas piensan que no pasa nada, que ellos son jóvenes. El pastor Josué nos contaba de diferentes pastores en la frontera México-Estados Unidos, enfermos por diferentes razones, y a veces parte de la familia también enferma. Es decir, esto sigue muy cerca de nosotros. No vaya a decir, sí, Brasil, California, Coahuila, está muy lejos. Si todo esto empezó tan lejos como un mercado desconocido de una ciudad china y nos afectó a nosotros, nada está muy lejos. En este mundo, como se ha globalizado, nada está lejos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Algunos familiares, miembros de nuestra iglesia, están enfermos. Ya tenemos casos más cercanos aquí. No voy a dar nombres hoy. Miren la irresponsabilidad de los jóvenes. En Bolivia, en este caso, salió una noticia en la semana de 53 jóvenes apresados porque organizaron una fiesta sin cubrebocas y nada, ¿no? ¿Cuál es el problema con los jóvenes? Este gran egoísmo en el que no perciben que si ellos se contagian, tal vez no les vaya tan mal, lo cual es cierto, pero solo tal vez. Un joven también se puede morir de esto. Lo que sí es más que probable, prácticamente no se va a poder evitar, que vaya a contagiar a su casa. ¿Y a quién va a contagiar en su casa? Pues a los papás o a los abuelos, personas que en su mayoría, por alguna razón de obesidad, de diabetes, de mayores de 60 años, son grupos vulnerables. Y qué triste será ver, incluso para el joven irresponsable, que por su culpa se enfermó y se murió su abuelito o su mamá. Aquí en Culiacán, uno de estos youtubers famosillos, pero acuérdense que hoy la fama es por las estupideces, diseñó una gorra y entonces la anunció para vender. Las fotografías eran de filas de jóvenes, así casi en tumulto, sin el menor cuidado, sin la menor distancia adecuada, para comprar su gorra. Uno dice, pero ¿por qué arriesgas la vida por cosas tan tontas como estas, ¿no? Valdría la pena preguntarnos, ¿estamos respetando el trabajo de los médicos? Si nos enfermamos o se enferma uno de nuestros seres queridos, sí queremos ir al hospital y que nos den un buen servicio y que los médicos lo saquen adelante. Pero nos hemos puesto a pensar que los médicos están exponiendo constantemente su vida. De hecho, muchos médicos ya han muerto, contagiados, por cuidar a estos pacientes. Es decir, dieron su vida por cuidar a los enfermos. Otros fueron contagiados aunque no han muerto y también corre un riesgo su familia. ¿Para qué están corriendo un riesgo de muerte los médicos y sus familias si usted dice no pasa nada y se sale como sea? Después va a querer que lo atiendan, ¿no? O los médicos buenos ya están muertos o ya están muy cansados. Yo no sé si siquiera usted va a alcanzar cama en el hospital. Tengamos cuidado, hermanos, porque este descuido es parte de ser un mal administrador, es ser un mal administrador de mi salud, de mi familia, de mi vida. Y el problema se agrava porque estamos viviendo en una generación que podríamos calificar de generación idiota. Idiota no es una grosería. Etimológicamente quiere decir algo que es como una isla que solo está aquí para él mismo, ¿no?
un solipsismo. Una persona que no puede ver más allá de la realidad, que cree que todo lo que está allá afuera depende de lo que él percibe y de lo que él es. Y estamos precisamente en una etapa donde se acentúa en una generación que es la que nació del año 2000 en adelante, donde no les importa la historia, no les interesa la cultura, no les interesa nada del pasado, solo viven para sí mismos en la idea de oír la música de moda, sobre todo reggaetón, de tatuarse porque es la moda. Hay una multiplicación de negocios de tatuado y algunos muy lujosos que uno dice, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿Cuánta gente está tatuándose? Casi no hay un joven, una señorita, que no vea uno que ya se echó a perder el cuerpo por algún lado. Una generación a la que no le importa, como digo, la buena música, ni las lecturas, ni la historia. Ustedes pueden preguntarle por algunos cantantes o por algunos personajes de historietas, pero si le pregunta por algún personaje real, histórico, no tienen la menor idea. Esta generación que entonces no tiene valores claros, es en parte el resultado de 2 o 3 generaciones previas donde predominó la idea de que a los hijitos no había que castigarlos, no había que disciplinarlos, pobrecitos bodoquitos, los vayamos a traumar, sus derechos humanos. Y precisamente esta generación idiota pretende tener derechos y convertir todo en un derecho. Resulta que si quiero abortar, pues es un derecho. Y si quiero cambiar de sexo, pues es un derecho. Y si nos queremos casar 2 hombres, aunque no sea una función del Estado reconocer ese tipo de uniones, no es función del Estado, no es que no estemos de acuerdo. Además, resulta que dicen que es un derecho. Todos son derechos. Jamás se habla de las obligaciones. ¿Cuál es el resultado de haber criado tan mal a estas generaciones? Lo estamos viviendo. Generaciones que en una buena proporción no tienen más aspiración que pertenecer al crimen organizado. Generaciones que no sé ni en qué van a trabajar. Y yo creo que realmente espanta el pensar que esos van a ser los que nos van a gobernar dentro de algunos años. Si de por sí la mayoría de las personas que nos gobiernan están tomando precisamente decisiones idiotas, ahora imagínense los que vienen detrás. Todo esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque ¿cuál es el sentido de la vida? Esta generación ha perdido el significado de la existencia. Ni siquiera se pregunta por ello. Solo está viviendo para el antojo inmediato, para la pasión. Recuerde que pasión es todo lo que nos arrastra, todo lo que se me antoja, lo que siento, lo que deseo y me dejo llevar. Esas son las pasiones. El problema es que todo esto deshace a la comunidad. No solo a la comunidad que es la iglesia, sino a la comunidad humana. No podemos entender que si yo me enfermo y afecto a mi familia, soy responsable, somos comunidad. Parece que yo vivo solo para mí. Ya hemos insistido como esta pérdida de comunidad es una pérdida de la razón, porque ya no podemos compartir los conceptos ni los valores. Entonces, en esta pérdida de comunidad, la gente, o los jóvenes sobre todo, solo están buscando originalidad. ¿Por qué te tatúas? Pues quiero algo original. ¿Por qué te pones los pelos así como? Pues porque quiero algo original. ¿Por qué te vistes tan estrafalariamente? Pues quiero algo original. Y al final, esa originalidad no es más que enajenación de lo mismo que están haciendo otros miles de jóvenes. Tu originalidad es exactamente una copia
un molde de lo que están haciendo otros miles de jóvenes. ¿Por qué? En nuestra búsqueda de originalidad, en nuestra negación de la razón, en el seguimiento de las pasiones que son contrarias siempre a la razón, en el abandono de la comunidad, quedamos a expensas de la manipulación. ¿Y quién nos manipula? Los que salgan ganando con las modas y las ideologías. Hay que pensar, detrás de todas las modas y de las músicas hay dinero. Sin dinero no puedes grabar, no puedes entrar a los canales de difusión. Sin dinero no puedes tener servidores y plataformas desde donde impongas tus opiniones. Sin dinero no puedes influir con las redes sociales a través de todos esos mecanismos de multiplicación de opiniones que parecen muchas, pero que en realidad vienen de una sola fuente. Sin dinero no puedes hacer una revolución, sin dinero no puedes hacer publicidad, sin dinero no podrías tener todo lo que se está invirtiendo en promover el aborto, la homosexualidad y todas esas cosas. La pregunta que este joven que anda en busca de originalidad y de libertad y de sus derechos tendría que hacerse es: ¿a qué negocio, a qué personas beneficia todo esto? ¿A quién le estoy haciendo el juego? ¿Quién es el que está manejando los hilos para que yo sea una especie de títere? Solo hay una posibilidad, y esa posibilidad es volver a la lámpara, encender la lámpara. Miren, déjenme decirles que en cuanto a las reuniones presenciales, aún vamos a esperar. Este domingo varias iglesias ya reiniciaron cultos. Tal vez alguien diga, bueno, ¿y nosotros por qué no? No, porque entre los testimonios de los pastores enfermos allá en el norte, uno de ellos con él enfermo, su familia enferma y varios hermanos de la iglesia enfermos, es muy probable, porque esto sucedió en cuanto se empezaron a reunir nuevamente. Esto no queremos que pase. ¿Por qué? Miren, déjenme darles cifras que yo les doy casi cada semana. 385,000 contagiados en México, 42,600 muertos. El incremento de contagios es aproximadamente del 2%, pero el 2% de 385,000 es muchísimo. De tal manera que el día 21, esta semana, el día 21, hubo 915 muertos. ¿Qué le parece? Solo en un día tuvimos 915 muertos. El jueves de esta semana, el número de contagios de solo ese día fue de 8,438. No estamos bajando, en números absolutos estamos subiendo. Por eso tenemos que tener cuidado con la manera en que decidimos si nos reunimos o no, porque hay un rango de la peligrosidad o posibilidad de contagio. No es lo mismo que usted tenga que salir un momento a comprar algo con su cubrebocas, desinfección de sus manos, del dinero, de todo, a que estemos aquí en un espacio bastante cerrado, muy cerca unos de los otros durante 2 horas, emitiendo bastantes exhalaciones. No es lo mismo. En este caso, como en los cines, como en los teatros, en los gimnasios, el rango de peligrosidad es muchísimo más alto. Tenemos que ser responsables y voy a insistir en algo. Acuérdese que no se trata de que el lugar es la iglesia. Y se lo voy a ejemplificar con dos cosas. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán y comenzó a volverse sedentario, a vivir en un solo lugar, vio los santuarios cananitas y aprendió, y adoptó algunos de esos santuarios y después hizo su propio templo en Jerusalén. Pero antes de eso, en los tiempos de Abraham, de los patriarcas, de Isaac, de Jacob, las tribus hebreas
eran nómadas. Nunca se les ocurrió construir un santuario. Siempre adoraron al Dios de los padres. Lástima por los que están contra el patriarcado. Siempre adoraron al Dios de los padres, al Dios de Abraham. Dios mismo quiso llamarse así, Dios de Abraham. Así le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios era el Dios de las personas e iba a donde iban las personas. A donde Abraham iba, iba Dios. A donde Jacob iba, iba Dios. A donde Israel peregrinaba, iba Dios. Queremos ser un pueblo de Dios que cree que hay que adorar a Dios en un lugar. Cuando Jesús le dijo a la mujer: no es en este monte ni en el templo de Jerusalén. ¿O queremos ser de los que creen que para adorar a Dios y ser iglesia hay que venir aquí? Y olvidamos las palabras de Esteban cuando estaba siendo apedreado y se refería directamente al grandioso templo de Jerusalén. Dios no habita en templos hechos de manos. ¿O queremos recuperar el hecho cristológico de que donde están dos o tres, allí está Él? Que está dentro de nosotros y donde quiera que vamos, está con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia es la iglesia porque donde quiera que estamos, somos templo del Espíritu Santo. Donde quiera que estamos, Cristo va con nosotros. No somos una iglesia centrada en el templo. Por eso podemos seguir adelante, compartiendo, evangelizando, adorando, estudiando, ofrendando, aunque haya situaciones como esta o las de persecución en las que no podamos reunirnos. Acompáñeme al libro del Eclesiastés en su capítulo 12, porque a manera de conclusión vamos a ver la invitación de Dios para ser buenos administradores, para entender el sentido de la vida a tiempo. A tiempo, porque imagínese que cuando usted está en su lecho de muerte dice: ahora sí ya comprendí, Señor, perdóname, qué lástima. Hay que entender el sentido de la vida a tiempo. Mire, escuche Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Acuérdense que esta vida se pasa muy rápido. El día de ayer murió una tía mía, hermana de mi padre. Mi padre murió hace un año, el tiempo también en que murió nuestro hermano Armando. Y como les he comentado, recordar aquellos tiempos, ver fotografías y no poder creer casi que quien estaba ya no está. Que en ciertas fotografías nuestros padres tenían menos edad de la que tenemos ahora y ya no están. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Este pasaje de Eclesiastés 12 seguro lo hemos oído algunas veces, quizás hasta sepa algún versículo de memoria, pero no es lo mismo que entenderlo mejor. Voy a leerlo ahora en una traducción sencilla.
Le ruego que me siga con la vista ahí con su Biblia. Voy a leer Eclesiastés 12 en versión sencilla para que usted pueda comprenderlo mejor. Verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. ¿Se entiende bien, no? No quiero predicar sobre Eclesiastés 12, sino ya es otra predicación. Solo haga la comparación. Verso 2. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven. La juventud se va de manera imperceptible, no se siente. Uno vive una sucesión de momentos presentes, así que uno siente, uno percibe que vive el presente. Pero en realidad, si lo viésemos a la distancia, no estamos más que pasando del pasado al futuro. Y por eso de repente volteamos el rostro y resulta que ya no somos los niñitos, o ya no somos los adolescentes, o ya no somos los jóvenes, ni siquiera somos ya los adultos jóvenes. Ten presente siempre a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti, o sea, ya no vemos. Y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Verso 3. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza. Tus piernas se debilitarán y se doblarán. Se te caerán los dientes. Prediquemos ahora, sirvamos a Dios ahora, cantemos ahora, ¿no? Se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida. Y tu visión será borrosa. Verso 4. No oirás bien. Bueno, algunos ya no están oyendo bien. No escucharás el ruido de las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres porque el canto de un pájaro, el canto de un pájaro, o sea, el gallo, te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. 5. Temerás a las alturas, aunque sea la banqueta, ¿no? Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello será o se volverá blanco como las flores de un árbol de almendra. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir, literalmente el apetito sexual. Luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Acuérdate de tu Creador antes que se rompan las cuerdas de plata y se quiebre la copa de oro y se rompa el cántaro contra la fuente y se despedace la polea del pozo. Nada dura en la tierra. Tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. El maestro dice, nada tiene sentido, nada en absoluto tiene sentido. El día de mañana voy a cumplir 46 años, no de edad, sino de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. 27 de julio de 1974. Y aunque en ese entonces ya debo haber tenido unos 12 o cuando menos 12 años de cristiano, el haber recibido esa experiencia, esa
compañía que el Espíritu Santo nos da para llevar a cabo una tarea, transformó más mi vida. No quiere decir que a lo largo del camino no volvamos a fallar y no hayamos cometido grandes errores. Pero sí me pongo a pensar, si no hubiésemos tenido esta bendición, incluso en los tiempos de errores, de pecados, ¿qué hubiera sido de nosotros? Soy consciente que a veces Dios incluso me limitó para no perderme, o me limitó para no pecar más. Porque el hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros no nos quita la voluntad. Seguimos siendo tentados, podemos pecar y no debemos de suponer o de afirmar que si tal persona había sido llena del Espíritu y ahora está haciendo esto, es que todo fue mentira. No necesariamente es mentira. Aún en nuestras debilidades está ahí el Espíritu Santo poniéndonos límites, invitándonos a volver y llevándonos siempre a la meta, a la vocación que Dios ha dado para nosotros. Y doy este testimonio para que volvamos a pensar en un verso que les compartí hace unas semanas. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene, esto que estamos viviendo alrededor nuestro? Esta semana se aprobó en la Ciudad de México que cualquier ministro, padre de familia, psicólogo, persona que quiera curar, transformar a un homosexual en una persona normal, va a ser sancionado con 5 años de cárcel. ¿Qué significa eso? ¿Usted se había imaginado que la conversión estaría penada? ¿Que predicar, invitar a las personas a arrepentirse estaría penado con cárcel en una sociedad progresista? ¿Cómo es que regresamos a los tiempos de la Inquisición y de Hitler en una sociedad que se llama a sí misma progresista? Olvidando que sobre todo la voluntad de los padres y la voluntad de los mayores de edad debe decidir este tipo de cuestiones. Por eso les he insistido en la persecución. Cuando hablamos del sentido de la vida, decíamos al principio, Jesús nos habló de que seremos perseguidos y que no debemos temer. Pero ¿cómo vamos a enfrentar estas perversiones que se vuelven legales? Así, tal cual lo escucha. Perversiones que se vuelven legales. ¿Cómo vamos a enfrentar el avance de la mentira? Hace rato dije que no tenemos los recursos que tienen los que manipulan a las masas. Nos ha tocado vivir más que nunca en la historia una época que podríamos llamar de hipermasificación. La gente más que nunca es una masa amorfa, absolutamente controlada, conducida, como si ya estuviese siendo una realidad la novela de Orwell, el Big Brother. Vigila y controla a todos los seres humanos. ¿Cómo vamos a enfrentar la violencia creciente y la corrupción? Parece que hubiera un estado dentro de otro estado, lo cual estaría mal expresado en realidad. Hay poderes, incluso ejércitos paramilitares, que están anulando al Estado. Hemos visto videos recientes de grupos de mafias del narcotráfico con un número muy elevado de carros blindados, armamento de alto poder, de manera así abierta, diciendo nosotros somos de tal grupo. Eso sería impensable en una sociedad donde el gobierno cumpliera las funciones del Estado. ¿Cómo vamos a enfrentar la persecución? Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar la mentira
la violencia, la corrupción, la persecución. Es muy difícil. Es la noche oscura. El amo se está tardando. ¿No sería mejor unirnos a ellos? ¿No será mejor dormirnos y no pensar en estas cosas? Ay, pastor, ya no me voy a conectar, porque usted siempre predica o de la muerte o de la persecución. Vamos a estar con las lámparas encendidas. Vamos a estar atentos con la palabra de Dios. Vamos a tener este aceite, esta llenura del Espíritu Santo. Es la única manera. Ríndase a Dios por completo, pídale que lo llene del Espíritu Santo. El único obstáculo sería que usted no se arrepintiera o no entregara algo. Si usted se entrega por completo, Dios está allí anhelante de bendecirnos. Rindámonos al Espíritu Santo, porque la única manera de enfrentar estas desgracias que estoy enumerando es ese texto. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu.